Vamos a iniciar la clase de hoy hablando de lo que son las funciones. En la clase anterior ya nos hablaba de los tipos de funciones, variable compleja, y vamos a ver hoy lo que son funciones analíticas y qué debe cumplir las funciones analíticas para, para poderse resolver, ¿no? Fíjate que por lo menos nosotros teníamos acá, supongamos que yo tenga, dada la función f de x, resulta que vamos a probar si esta función ¿es analítica o no es analítica? Entonces, f de z es igual a z por e a la 2 por z. Entonces, f de z va a ser igual a x más y, que viene siendo esta, por e, que va a ser 2 por x más y sub y. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros lo que vamos a hacer es agarrar, y por lo menos aquí, cuando nos den esta función, vamos a convertirlo en un binomio, es decir, vamos a tratar de trabajar con lo que es, digamos, parte real del número complejo y parte imaginaria. Es decir, aquí me queda e a la 2x por x más y por el coseno de 2y más y seno de y. Es decir, lo transformé de forma exponencial a forma polar. Y aquí lo que hice luego fue hacer dejar este aquí afuera y porque ¿qué es lo que pasa? Que e a la 2x, fíjate que nos dan f de z igual a z por e a la 2x. Donde va z, vamos a meter el número binómico en forma, en forma binómica del número complejo, que es x más y igual a e a la x a la 2 por x más y. Entonces cuando multiplique me va a quedar esto. ¿Qué es lo que hago aquí? Por propiedades de lo que es la potenciación, yo tengo las mismas bases, la misma base y el mismo ¿qué? Voy a colocar misma base, me va a quedar e a la 2x por e a la 2 y. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando yo separo el e a la 2 y lo transformo de forma exponencial a manera polar. Y me va a quedar esto. Luego lo que hago aquí es multiplicar, hacer una serie de operaciones algebraicas para posteriormente agrupar lo que es la parte real y lo que es la parte imaginaria, ¿sí? De donde se sigue que la parte real es u igual a x por y es igual a x por e a la 2x por el coseno de y menos y es igual a e a la 2x por el seno de y, que es la parte real toda esta. Y esta es la parte imaginaria, que u de x por y va a ser igual a x por e a la 2x por el seno de 2y más y por e a las 2x por el coseno de y. Ahora, fíjate que yo hablaba algo súper importante en lo que era, digamos, en lo que era la clase pasada, que decía que si la función era analítica, ¿sí? Si la función era analítica, él debe cumplir las ecuaciones de ¿qué? De Cauchy-Riemann. Recuerde que las ecuaciones de Cauchy-Riemann que están aquí abajo dicen que u de x, la derivada parcial de u con respecto a x, entiéndase por u, que es la parte real del número, debe ser igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Y la derivada parcial de uy debe ser igual a menos la derivada parcial de ux, de u con respecto a x, ¿no? Entonces, perdón, de menos b con respecto a x, corrijo. Entonces, la derivada parcial de u con respecto a x debe ser igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Y la derivada parcial de uy debe ser igual a menos la derivada parcial de ux. Y estas derivadas parciales son continuas en todas partes. Las condiciones del teorema anterior se satisfacen en todo complejo. Por lo tanto, f' de z existe en todo complejo y viene dada por todo esto. ¿Ok? Viene dada por todo esto. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Yo aquí hice las parciales, tomé la parte, fíjate, la parte real, y esta la derivé allá la derivada parcial con respecto a x. Recuerden muchachos que para derivar parcialmente con respecto a x, nosotros lo que debemos es si yo veo y
y está multiplicando por x, y actuaría como una constante y saldría de la derivada parcial. Por lo menos en este ejemplo, fíjate que la parte real de que es ux, y es x por e a la 2x por el coseno de y menos y por e a la 2x por el seno de y. Entonces u de x va a ser, cuando lo derive, ¿qué pasa? Por lo menos para esta, coseno de y sería una constante. Entonces lo que voy a derivar es x por e a la 2x de este lado. Igualmente de este lado, y el seno de y serían constantes y lo que va a derivar es e a la 2x. Total que al aplicar derivadas parciales, que me imagino que ya lo han manejado en su curso de matemática 3, me va a quedar que u de x va a ser igual a e a la 2x por el coseno de 2y más 2x por e a la 2x por el coseno de y menos y por e a la 2x por el seno de y. Y uy se hace de la misma manera. Tomo de la parte real y la derivo ahora con respecto a y me da menos 2x por e a la 2x por el seno de 2y menos e a la 2x por el seno de 2y menos 2 por y por e a la 2x por el coseno de y. U de x va a ser igual a e a la 2x por el seno de y. Ahora voy a hacer lo mismo, pero, perdón, ahora voy a hacer con b. Pero ahora b, que b de x, y va a ser x igual a e a la 2x por el seno de 2y más y por e a la 2x por el coseno de y. Que es la parte imaginaria, ahora vamos a hallar la parcial con respecto a x de la parte imaginaria. Cuando yo derivo parcialmente toda esta, que ya lo repito, en su curso previo lo tuvieron que haber tocado, la parcial va a ser e a la 2x por el seno de 2y más 2 por x por e a la 2x por el seno de y más 2y por e a la 2x por el coseno de y. Y ahora, esta misma la vamos a hallar, o la vamos a hacer parcialmente ahora con respecto a y. Me da esto. Fíjate que a la que hagamos con respecto a y, posteriormente, por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, le vamos a tener que meter un negativo a la menos bx. Es decir, yo la puedo calcular con la parcial de b con respecto a x, pero cuando la haga colocar en la fórmula, que vaya a comparar uy es igual a menos bx, le voy a meter un negativo. Entonces, fíjate que por lo menos aquí vamos a chequear ux va a ser igual a by. Ux igual a fíjate. Y ux igual a va a ser esta, ¿no? Y uy es esta. Fíjate que en este caso, si yo me pongo a comparar, tienen los mismos ¿qué? Los mismos términos. Y la otra, que en este caso me va a quedar, uy va a ser igual a menos bx. Si yo me pongo a comparar, uy es esta y ux es esta, pero sería negativa. Entonces, si yo multiplico toda esta por una negativa, me va a dar esta que está aquí arriba. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, f de x existe y viene dada por. ¿Qué pasa? Fíjate que cumple el teorema de Cauchy-Riemann, ¿sí? Si quieren, a la que calcularon ux la multiplican por un negativo, que es esta, y les tiene que dar exactamente igual a esta. ¿Ok? Y entonces nos queda que la función, por lo tanto, es analítica y cumple que es u de x más y su b. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, aquí comienzan a desglosar el teorema que ya vimos, ¿verdad? Aquí hay otros problemitas planteados por allí. Y aquí hay unos problemas resueltos, tanto de límites como de funciones analíticas. Y también vamos a ver lo que son funciones armónicas. Aquí hay otro de analítica también. Dice, pruebe que la función u de x, y es igual a x por e a la menos x por el seno de y menos y por e a la menos x por el coseno de y es armónica. Luego deduzca que, fíjate que para que las funciones sean armónicas, lo que deben cumplir es hallar la derivada parcial de la parte real con respecto a x y la doble derivada parcial de la parte real con respecto a x, o sea, la derivada parcial de orden superior. Debo hallar también la u de y, pero la derivada parcial con respecto a y y la doble derivada parcial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es armónica, por lo menos en el ejemplo para explicar lo que es una función armónica, debe cumplir que me dan esta función, yo hallo su parcial u de x, que es esta que está aquí, ¿sí? De la parte real que vendría siendo toda esta, y hallo la doble parcial. Fíjate que aquí me piden que halle si la función es armónica, entonces yo debo determinar cuánto vale b de y
Y una vez que termine cuánto vale B de Y, pues calculo la doble derivada de BY. Fíjate que aquí me dan solamente la parte real y yo voy a buscar aparte la función analítica y probar si es armónica. Entonces nosotros agarramos esta función, la derivamos doblemente parcial, pero como el teorema de Cauchy-Riemann me dice a mí que U de X igual a B de Y y U de Y es igual a menos B de X, y aquí vamos a terminar o vamos a hallar lo que es B de X y B de Y, ¿ok? Fíjate que aquí calculamos también U de X y U de Y en la parte real que la vamos a necesitar. Entonces, para determinar lo que es BY y BX, la función o la parcial de B, BY y BX, nosotros debemos determinar U de X y Y. La parcial de U de X y la parcial de U de Y. Luego, con el teorema de Cauchy-Riemann, vamos a determinar cuánto vale BY y cuánto vale B de Y y cuánto vale B de X. ¿Ok? Posteriormente a eso, nosotros hacemos un trabajo algebraico donde aparte de hacer el trabajo algebraico nos van a quedar un sistema de ecuaciones como el que se muestra aquí para determinar a través de las integrales cuánto vale U de X y cuánto vale U de Y, que está detallado bastante en el material. Y posteriormente a eso vamos a decir que una vez que determinemos cuánto vale la función analítica que le vamos a tener como U de X, Y más I de B, X, eso me va a quedar o me va a producir lo que es la función analítica de esta forma. Va a tener las dos partes, como me quedó aquí, miren, la parte real y la parte imaginaria. Y con esto, con este teorema, para probar si es armónica, vamos a decir que la doble derivada de U de X más la doble derivada de U de Y tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Si ella cumple esto, es armónica, pero también debe cumplir la otra condición. Pero generalmente, probando esta, si cumple esta, ya la función como tal es armónica. Bueno, muchachos, esta era la otra parte que hacía falta referente a lo que iba a evaluar, que eran límites, continuidad, función seno, función coseno, función logarítmica y lo que era función analítica y función armónica. Cualquier duda, el material está muy bien explicado, lo pueden volver a revisar. Aquí lo que hice fue orientarlos, ¿sí? Para entonces entre hoy y mañana les voy a, bueno, este fin de semana les voy a montar la evaluación, la número 2, para posteriormente evaluar la número 3 la próxima semana. Creo que eran 3 o 4 evaluaciones. Voy a chequear el cronograma y nos quedaría un trabajo pendiente como última nota. Bueno, muchachos, espero haya sido de agrado esta clase. Recuerden que para probar funciones analíticas vamos a utilizar el teorema de Cauchy-Riemann, y para probar lo que son, si la función es armónica o no, vamos a utilizar el criterio de doble derivación, y cuando sumen las derivadas UX más UY tiene que dar 0, ¿no? Fíjate que para buscar lo que es la función armónica, siempre nos van a dar o bien sea la parte real o la parte imaginaria para nosotros buscar a través de las ecuaciones de Cauchy-Riemann la ecuación analítica y luego posteriormente aplicar lo que es la teoría para determinar si es armónica o no es armónica. Bueno, muchachos, que tengan una feliz tarde y estamos pendientes para la próxima clase. De todas maneras, hacer un material didáctico para evaluar, para hacer la evaluación 3, que está bastante explicado. Cualquier duda me la pueden consultar vía plataforma o por el WhatsApp. Que tengan una feliz tarde.